vamos a continuar dándole lectura del versículo 18 hasta el 30. Para entrar en contexto del estudio pasado, estábamos en la última cena, donde Jesús ya había lavado los pies de sus discípulos. Nos mostraba que este era un acto de servicio y un acto de humildad. Pero ahora en el pasaje que vamos a estudiar el día de hoy, revela algo impactante, y es que uno de sus amigos lo va a traicionar. Esta escena es cercana, es cargada de tensión y nos muestra con claridad la verdad del corazón humano y nos enseña la profundidad del amor de Cristo. Y es que a veces lo más doloroso no viene de lejos, sino de los más cercanos. Jesús no fue traicionado por un enemigo, sino por un amigo que comía con él, con alguien que compartía su mesa. Pero esa traición no detuvo el plan de Dios, porque esa fue la puerta que lo llevó a la cruz, y de la cruz a la redención. Así que el tema del día de hoy es que hoy puede haber traición, pero mañana hay redención. Así que te invito a que me acompañes en el capítulo 13. Le vamos a dar lectura al versículo 18, 19 y 20. No les digo estas cosas a todos ustedes. Yo conozco a los que he elegido, pero es para que se cumpla la escritura que dice: el que come de mi comida se ha puesto en mi contra. Les aviso de antemano, a fin de que cuando suceda crean que yo soy el Mesías. Les digo la verdad, todo el que recibe a mi mensajero me recibe a mí, y el que me recibe a mí recibe al Padre quien me envió. Vemos en estos versículos que Jesús conoce a los suyos y que Jesús acababa de hablar del servicio y del ejemplo de humildad que era lavar los pies. Dice: yo conozco a los que he elegido. Se refiere a sus discípulos, pero aclara que hay uno que no está en verdad con él. Fíjate, en el Salmo 41, versículo 9, nos dice que aún mi mejor amigo, en quien yo confiaba y que compartía conmigo el pan, se ha puesto en mi contra. Jesús está citando este pasaje donde David fue traicionado por su amigo Ahitofel. Y así Jesús toma este versículo para aplicarlo proféticamente a Judas. Pero ¿por qué hizo Jesús mención de esto? Es que él quería dejar claro que la traición de Judas no era un accidente, no era un error, no era un error del destino, no era una tragedia humana, sino era parte del plan profético de Dios. Y Jesús cita la Escritura para mostrar que Él no está reaccionando con dolor, que Él no está reaccionando a las emociones, sino que Él está viendo todo desde una perspectiva eterna. Y aquí es donde Él confirma la soberanía de Dios. Aún en medio del momento más oscuro, podemos ver la soberanía y la grandeza del amor de Dios. Y aquí vemos que las Escrituras tenían que cumplirse con respecto a Judas, porque esto lo predijo mucho tiempo atrás el Espíritu Santo cuando habló por medio del rey David. En Hechos 1:16 nos dice este versículo que acabo de leer, que las Escrituras tenían que cumplirse con respecto a Judas. Y aquí Jesús nos está diciendo
que esto que está pasando ya estaba escrito. Y es que el enemigo no tiene la última palabra. Aquí Jesús está diciendo que Él no pierde el control, que todo es parte del guión divino, del plan perfecto que Dios tenía para la redención de nosotros. A veces cuando tú enfrentas traiciones o que enfrentas injusticias o más situaciones dolorosas, yo te invito a que tú recuerdes que Dios no ha perdido el control. Lo que a ti te duele, a Dios no lo toma por sorpresa, porque Él puede usar las heridas para llevarte a tu propósito. Es por eso que la traición de hoy puede ser el paso hacia la redención del mañana. Jesús hace mención y nos dice: yo conozco a los que he elegido. Pero aquí hay un contraste en Mateo 7:21, donde dice: no todo el que me llama Señor, Señor, entrará en el reino del cielo. Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. ¿Qué estamos viendo aquí? Aquí entendemos que no todos los que siguen a Jesús son genuinos. No todos los que estaban en la mesa con Jesús eran genuinos y Él lo sabe. Jesús conocía el corazón de sus discípulos y aún así Él se sentó a la mesa con ellos sabiendo que dudarían, sabiendo que lo traicionarían y sabiendo que lo negarían. Así que yo esta noche te digo, Jesús conoce tu corazón. Él conoce tus motivaciones. Conoce tu corazón incluso si tú aparentas lealtad. Jesús, como hemos venido estudiando, Él es nuestro mayor ejemplo. Y vemos que Él no perdió el enfoque. En medio de esa traición, Él no se dejó llevar por la emoción, por la traición. Asimismo nosotros debemos de aprender de Él que debemos discernir con sabiduría sin dejar que la traición nos desanime. En los versículos del 21 al 26 encontramos que Jesús siente el dolor, pero que este dolor no lo detiene. Dice el 21, entonces Jesús, muy angustiado, exclamó: les digo la verdad, uno de ustedes va a traicionarme. Los discípulos se miraron unos a otros sin saber a cuál se refería Jesús. El discípulo a quien Jesús amaba estaba sentado al lado estaba sentado a la mesa a su lado. Simón Pedro le hizo señas para que le preguntara a quién se refería. Entonces ese discípulo se inclinó hacia Jesús y le preguntó: Señor, ¿quién es? Jesús le contestó: es aquel a quien le doy el pan que mojo en el plato. Y después de mojar el pan, se lo dio a Judas, el hijo de Simón Iscariote. Entramos en este versículo 21 donde dice: Jesús estaba profundamente angustiado. Jesús, completamente humano, siente angustia, siente una tristeza profunda, como la tenía en el Getsemaní. Y aquí Él expresa con claridad lo que va a suceder, aunque sea doloroso. Hebreos 4:15 nos dice que nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades, porque Él enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. Y aquí es algo que me admira, es que Jesús estaba angustiado.
Sabía que uno de los suyos lo iba a traicionar y aún así él decidió sentarse con ellos a la mesa. Me hace pensar porque nosotros, ¿cuántas veces dejamos pasar oportunidades, momentos que Dios quiere usar para bendecir nuestra vida, pero las dejamos ir solo porque alguien que va a estar ahí no me cae bien? A veces esta persona ni siquiera nos ha hecho nada, pero nosotros le cerramos el corazón y decimos, no quiero ir porque va a estar Joaquina, va a estar Panchito, va a estar Juanito, y a mí no me gusta esa gente. Pero la pregunta aquí, ¿y si Dios quisiera bendecirte justo en esa mesa con ellos? Y nosotros cerramos nuestro corazón y nos dejamos llevar por la emoción de decir, no quiero ir porque ahí va a estar Él. Pero aquí vemos nuestro mayor ejemplo y la pregunta es, ¿por qué nosotros no podemos sentarnos con alguien que simplemente no nos simpatiza? ¿Por qué nosotros sí podemos hacer la excepción y decir, yo no quiero estar ahí con esta persona? Jesús se sentó a la mesa con sus discípulos, sabiendo, conociendo el corazón de Judas que lo iba a traicionar, conociendo el corazón de Pedro que lo iba a negar, conociendo el corazón de Tomás que iba a dudar de él. En el versículo 23 miramos que el discípulo más cercano a Jesús estaba justo al lado, y por eso entendemos lo que Pedro le pidió a Juan, que él es el discípulo amado. Le dijo que le preguntara quién era, quién es el que lo va a traicionar. Y Jesús responde, al que le dé el pan mojado. En la cultura judía, dar el pan mojado era un gesto de honor y un gesto de afecto. Jesús, al darle el pan a Judas, Jesús le está dando una última oportunidad para que reflexione, para que se arrepienta antes de tomar su decisión final. Aquí vemos que Jesús nos muestra su amor hasta el final por completo, nos muestra ese amor que no tiene barreras. Le brinda, le da la honra, el honor de darle este pan mojado para que él reflexione antes de tomar su decisión. Vemos que Jesús le revela a Juan, y aquí pudiera ser que probablemente fue en privado, porque la Biblia no dice si fue en voz baja, solo dice que se lo reveló. Entonces, aquí Jesús sintió profundamente la traición. Él no era indiferente. Él sufrió con el conocimiento de causa. Y aún así, Él lo enfrentó en obediencia al Padre. Dar el pan al traidor era un acto de afecto, mostrando que Jesús no había dejado de amar a Judas, incluso en ese momento. Y aquí viene algo muy bonito porque me asombra cuando yo estaba preparando este mensaje, y es que Jesús no expuso públicamente a Judas, Él no lo humilló, Él le dio el pan, le dio amor, le dio una última oportunidad. Él aquí nos está mostrando su amor tan grande que no dejó de amar a Judas. Nosotros, cuando estamos en una situación similar, compartimos el pan, a veces ni el saludo, nos dejamos llevar por la carnalidad, pero aquí Jesús, nuestro mayor ejemplo,
nos enseña que debemos de actuar con amor, con compasión. Nosotros no conocemos el corazón de las personas. Jesús conocía el corazón de sus discípulos y Él nos pone el ejemplo amándolo, conociendo que lo iban a traicionar. Así que si tú has sido traicionado, Jesús te entiende. Él no solo puede sanar tu dolor, sino que te muestra cómo puedes perdonar, cómo puedes amar y cómo puedes seguir adelante sin amargura. Y es que a veces el camino de Dios incluye dolor, pero no es un dolor vacío. Este dolor tiene un propósito. Jesús sabía que esa traición lo llevaría a la cruz y la cruz a la redención. En los versículos del 27 al 30 nos dice: cuando Judas comió el pan, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: apresúrate a hacer lo que vas a hacer. Ninguno de los demás que estaban en la mesa entendió lo que Jesús quiso decir. Como Judas era el tesorero del grupo, algunos pensaron que Jesús le estaba diciendo que fuera a pagar la comida o que diera dinero a los pobres. Así que Judas se fue enseguida y se internó en la noche. En estos versículos, Jesús permite que Judas siga su decisión y cumpla la voluntad de Dios. Nos dice que Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: apresúrate a hacer lo que vas a hacer. Jesús no lo detuvo. Él le da permiso para que actúe, no por debilidad, sino porque ya había llegado la hora del sacrificio. Y esto nos indica que el corazón de Judas ya estaba dispuesto. Y si algo tenemos que entender, que tenemos que comprender, es que Satanás no puede entrar donde no se le ha dado lugar. En Efesios 4:27 nos dice: porque el enojo da lugar al diablo. El diablo no puede forzar a entrar, no puede forzar su entrada. Él entra cuando nosotros le abrimos la puerta con decisiones repetidas sin arrepentimiento. Aquí no es que Jesús lo empujara al pecado, pero tampoco lo detiene. Es como decir: ya tomaste tu decisión, ahora cumple lo que has elegido. En el versículo 28 vemos que Jesús siempre fue discreto en todo momento y que probablemente solo el apóstol Juan entendía lo que estaba pasando. Los discípulos aún no comprendían que Judas iba a traicionar a Jesús, porque nadie imaginaba que él fuera un traidor. Vemos que Judas era el tesorero, como en los grupos de escuela, en cualquier grupo, en cualquier lugar, cuando se genera un comité que ponen un presidente, un tesorero, un secretario. Si ustedes conocen que alguien tiene mala fama, no lo van a nombrar tesorero. Pero aquí, en este verso, vemos que Judas tenía una buena fachada externa y que Jesús nunca lo expuso públicamente. A lo mejor te suena familiar, pero en este pasaje lo que hemos estado viendo es que hay personas que siguen a Dios de manera exterior, pero por dentro están huecas, por dentro están vacías. Y sin Dios
como el ejemplo de Judas, que estaba vacío y que al comer el pan, Satanás entró en él. Vemos que hay gente de apariencias y que se dicen amar a Dios, pero por dentro están vacías, abriéndole las puertas al enemigo. En el versículo 30 vemos el inicio de las tinieblas espirituales y el alejamiento de la luz, esa luz que es Jesús. Y te invito a que me acompañes ahí en Lucas capítulo 22, versículo 53. ¿Por qué no me arrestaron en el templo? Estuve ahí todos los días, pero este es el momento de ustedes, el tiempo en que reina el poder de la oscuridad. La hora en que el mal comienza abiertamente había llegado. Por eso Jesús le dice, ¿por qué no me arrestaron en el templo? Vemos que Judas salió del círculo de la comunión con Jesús para ejecutar su plan. Ese plan totalmente en la oscuridad. Y ahí mismo en ese capítulo 22 de Lucas, del 3 al 6, vemos que Judas ya había hecho acuerdo con los principales sacerdotes. Él ya tenía un corazón dispuesto para traicionar a Jesús, porque vemos que ahí ganó la ambición. A pesar de las oportunidades que Jesús le estaba dando, pudo más el amor al dinero. Y vemos que Jesús no retuvo a Judas. Él le permite ir y la frase de ya era noche que vemos aquí en este versículo 30 no era literal, no era solamente literal que ya estaba oscuro, sino que también representaba la oscuridad espiritual que Judas había elegido. Satanás encontró lugar en un corazón que ya había decidido traicionar. Y qué verdad tan grande encontramos aquí, que es que Jesús no fuerza a nadie. Él no te obliga a quedarte. Él nos ofrece la gracia, pero respeta las decisiones del corazón. Judas tuvo oportunidades para arrepentirse, pero su ambición y la falta de fe lo vencieron. Así que yo te invito a que nunca juegues con la cercanía de Jesús. No juegues con que sentirte cerca o estar cerca de Jesús va a garantizar tu salvación. Lo importante es creer en Él y obedecerlo, obedecerlo de verdad. Y para concluir este pasaje, recordamos que Jesús enfrentó la traición, pero la enfrentó con un propósito eterno, porque esa traición fue real, el dolor profundo que Él sintió. Pero ese dolor que Él sintió, Jesús lo usó como el inicio de la redención. Y Judas fue parte del cumplimiento de la cruz, no por obediencia a Dios, sino por su propio pecado. Y Jesús, en cambio, lo permitió para tener salvación. Así que para recordar este pasaje he puesto 4 puntos más relevantes de este pasaje. Y el número 1 es que Jesús conoce los corazones de todos, incluso de los que lo traicionan. El enemigo, número 2, el enemigo puede entrar cuando el corazón ya ha cedido al pecado. Número 3,
que no toda la cercanía externa con Jesús es una señal de fidelidad. Y número 4, que a pesar de la traición, Dios cumple su propósito eterno. Y en el punto número 3, donde dice que no toda cercanía externa con Jesús es una señal de fidelidad, es porque Judas era uno de los 12. Él había experimentado los milagros de Jesús, había experimentado las sanidades. Él estaba cuando Jesús enseñaba, él escuchaba la enseñanza del mejor maestro, de nuestro Señor Jesús, nuestro mayor ejemplo. Entonces aquí vemos que esto no depende de quién te comparta la palabra, no depende de a quién tú estés escuchando. Esto depende de tu corazón, porque Judas escuchó al maestro y aún así él decidió cerrar su corazón y darle entrada al enemigo. Así que la invitación esta noche es que tú aprendas a discernir y a confiar en el plan de Dios y a no rendirte en el dolor aún en medio de la traición. Jesús entiende nuestro dolor y Él puede transformar nuestra traición en un testimonio. Si alguien nos traiciona, todo lo que pasemos es porque el día de mañana vamos a dar testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Y yo te invito esta noche a que tú cierres los ojos y te preguntes, ¿cómo está tu relación con Dios? Que tú medites en cómo estás en tu comunión con el Padre. Hoy traición, mañana redención, es el tema del día de hoy. Judas vendió a Jesús por unas monedas, pero Jesús entregó su vida por un mundo entero, porque esa traición no detuvo el plan de Dios, sino que solo lo empujó hacia el cumplimiento de la salvación. Yo te invito a que te pongas de pie y elevemos una oración juntos, y a que tú recuerdes que tu confianza no esté en la gente, que tu confianza esté en el propósito eterno de Dios, que tu mirada esté fija en el autor y consumador de la fe. Señor Dios Padre Todopoderoso, gracias por esta palabra, Señor. Gracias por enviar a tu Hijo, Señor. Gracias porque Él, aún en medio de la traición, siguió adelante con ese plan que tú tenías para nosotros, Señor. Ese plan de la redención divina, Señor. Gracias, Todopoderoso, porque tú conoces el dolor más profundo, pero también